Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Care y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 31 de julio de 2020. Bueno, tuvimos una semana bastante interesante en Estados Unidos, tanto desde la economía como desde el lado de los balances. En primer lugar, este jueves se conoció el dato del PBI del segundo trimestre de 2020 y, como era esperado, vino con un dato horrible, digamos. La economía de Estados Unidos cayó 9% en el segundo trimestre en relación al dato del primer trimestre de 2020, con lo cual Estados Unidos está oficialmente en recesión. Pero además, si nosotros anualizáramos ese dato, tendríamos que la economía de Estados Unidos podría caer un 33% durante este año, que sería algo, por supuesto, catastrófico. Entonces uno piensa, bueno, ¿cómo habrán reaccionado las acciones ante la noticia de semejante caída en la economía durante el segundo trimestre del año? Bueno, esto fue lo que pasó exactamente el jueves. Las acciones subieron. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por lo mismo que decimos en todos los informes, porque ya estaba en los precios. Las acciones ya lo habían descontado a este dato en los precios, porque las acciones miran hacia el futuro, mientras que estos datos económicos miran al pasado, responden a decisiones tomadas en el pasado y encima se publica casi un mes después determinado el periodo que se está analizando. Así que no hay forma de que este dato, el dato de la economía, del PBI, así como tampoco el dato del empleo, puedan mover los precios de las acciones más allá de alguna volatilidad circunstancial que puede producirse el día de la publicación del informe. Porque básicamente las acciones miran al futuro y al contexto económico futuro, mientras que el dato que se conoció esta semana mira al contexto económico del pasado. Así que no tiene forma de que, por más malo que sea el dato, mueva el precio de las acciones. Y lo mismo pasa, por supuesto, con el dato del desempleo, porque ahora se dice que la baja esta que estamos viendo en el día de hoy responde a que hace 2 semanas seguidas que los pedidos de seguros de desempleo en Estados Unidos vienen subiendo. Entonces dice que bueno, que puede esto generar un poco de pesimismo sobre la recuperación económica. Entonces, bueno, tengamos en cuenta lo siguiente: el desempleo tampoco es capaz de mover el precio de las acciones porque, al igual que sucede con el dato de la economía, mira al pasado, pero peor aún porque es un dato más rezagado todavía, porque el desempleo nunca es causante de la actividad económica. El desempleo siempre es un resultado de la actividad económica. O sea, piensen aquellos empresarios o aquellos emprendedores pyme, cuando ven que la economía va a andar muy bien y quieren expandirse aprovechando el contexto favorable, toman gente, y si esas mismas personas empiezan a ver que la economía va a ir a mal y la economía y la actividad económica se va a contraer y por lo tanto sus ventas también se van a contraer, bueno, entonces despiden gente. Entonces el desempleo es siempre una consecuencia, siempre es lo último que se mueve, así que por más malo o por más bueno que sea el dato del desempleo, es muy difícil que pueda mover el precio de las acciones, así que no deberíamos tampoco tenerlo en cuenta, más allá de algún movimiento, algún tipo de volatilidad que puede llegar a tener el día de la publicación, y no mucho más. Entonces, ¿qué pasó esta semana? También se conocieron los balances de las empresas tecnológicas más importantes como Apple, Facebook, Amazon y Google. Todas vinieron mucho mejor de lo esperado. ¿Por qué pasa esto? Porque las expectativas en este momento en el que está apenas iniciándose el nuevo mercado alcista en Estados Unidos son bajísimas. Y siempre pasa lo mismo: cuando se inicia un mercado alcista en las acciones, generalmente lo hace en un contexto de absoluto pesimismo y absoluto escepticismo por lo que está sucediendo. Fíjense, por ejemplo, en Apple se esperaban, el consenso decía $2.03, después se subió un poquito, pero aún así superó por 20% las expectativas. Facebook también superó también por casi 20% las expectativas. Amazon fue algo increíble, se esperaba $1.74, después se la mejoró un poquito la estimación, pero fíjense,
vino con $10.30 por acción. Fue impresionante lo que superó las expectativas Amazon, y también Google superó las expectativas, aunque al mercado no le gustó la baja en el crecimiento de las ganancias y de los ingresos, así que la está castigando un poco, pero no deja de ser un movimiento de corto plazo. Lo que importa es que las empresas tecnológicas han publicado balances que han venido mucho mejor que las expectativas, lo cual es normal. ¿Por qué? Porque siendo tan bajas las expectativas, habiendo tanto pesimismo, habiendo tanto escepticismo por parte de aquellas personas que solo miran la realidad y no miran las expectativas que están cargadas en el precio de las acciones, bueno, es muy fácil entonces que los balances vengan mejor de lo esperado, porque al ser tan malo lo esperado, o al ser tan baja la expectativa con respecto a los balances que se van a publicar, es muy fácil, es muy probable que vengan mejor de lo esperado y que eso empuje al alza del precio de las acciones, como está sucediendo hoy con Amazon, con Apple y con Facebook. Esto es típico del nacimiento de los mercados alcistas. Y no se trata de que las acciones estén desconectadas de la realidad, sino que las acciones están mirando una realidad más a largo plazo. O sea, como ustedes saben, las acciones se mueven descontando los escenarios económicos más probables para los próximos 3 a 24 meses. Entonces, durante la sorpresa que generó el mercado bajista de febrero, las acciones, ante tanta incertidumbre, se focalizaron en el corto plazo, en los próximos 3 meses, lo más a corto plazo posible, porque era muy incierto lo que estaba sucediendo. Entonces había mucha incertidumbre y lo que trataban de hacer, por supuesto, los inversores era tratar de despejar esa incertidumbre. O sea, lo que importaba era, ante tanta incertidumbre, dimensionar qué tan grande iba a ser la contracción de la economía y cuánto iba a durar la contracción de la economía. Entonces, a medida que esa información fue apareciendo, los inversores y los precios de las acciones comenzaron a mirar más a futuro y ya a posicionarse en periodos más a largo plazo. Y eso es lo que la gente detecta como la desconexión entre las acciones y la realidad. Esa desconexión que la gente detecta es justamente el comportamiento de los inversores, que dejan de mirar el corto plazo y empiezan a mirar un poco más escenarios de largo plazo. Así que, en resumen, así es como se han comportado las acciones durante este año. Primero, se focalizaron en las consecuencias de las cuarentenas que iba a provocar el COVID. Entonces, obviamente esas cuarentenas iban a provocar recesión. Luego de eso, al digerir toda esa información, las acciones ya se movieron más para adelante, estimando el comportamiento futuro de las empresas, tanto en ingresos, en márgenes de rentabilidad y en riesgo. Como las tecnológicas fueron las que mejor calificaron en ese examen que habrán hecho los inversores, obviamente fueron las que primero se recuperaron, porque los inversores habrán pensado, bueno, a ver, ¿cuáles serán las empresas más beneficiadas por este mercado bajista, por lo que está sucediendo, o cuáles serán las menos perjudicadas? Y obviamente las tecnológicas calificaron con los números más altos, podríamos decir. Entonces, ante ese escenario, muchos habrán dicho, bueno, pero entonces, con toda la baja que ha habido, las tecnológicas han quedado baratas y por lo tanto conviene posicionarse lo antes posible en este tipo de acciones, porque entonces van a ser las que primero se recuperen. Y bueno, dicho y hecho, fue eso lo que pasó. Entonces, siguen siendo las tecnológicas mis acciones favoritas y estamos apenas en el inicio de un mercado alcista en Estados Unidos. Y tengan en cuenta que cada vez que el índice inicia un mercado alcista y toca el máximo que alcanzó en el mercado alcista anterior, que en nuestro caso fue el 19 de febrero, cada vez que el índice toca el máximo anterior, después en promedio, según lo que nos dice la historia, sube por más o menos 4 años más. Así que todavía no estamos tarde para entrar en empresas tecnológicas, sino que al contrario, apenas llevamos unos meses de mercado alcista. Así que bueno, ahora pasamos a Argentina, donde bueno, no tenemos tanto para comentar, ya que seguimos con
el arreglo de la deuda con los acreedores, que debería definirse sí o sí durante agosto. Y bueno, teniendo en cuenta de que lo más probable es que se arregle el canje de deuda, pero todavía no sabemos los detalles, las acciones todavía no han logrado descontar con suficiente certeza lo que puede llegar a suceder, pero luego de eso es muy importante que empecemos a mirar un poco más para adelante, y en ese caso el gobierno argentino sí o sí necesita presentar un plan económico. O sea, ¿por qué es tan importante que el gobierno argentino presente un plan económico? Bueno, porque el sector público es el 42% del PBI. O sea, al igual que pasa con los países nórdicos, donde el sector público es muy grande en relación al PBI, es necesario sí o sí saber cuál es el plan económico del gobierno, en dónde el gobierno va a tener injerencia en la economía, para que de esa manera el sector privado pueda adecuarse a eso, porque el tamaño del gobierno es muy grande, el sector público es muy grande en la economía, y entonces obviamente es un participante muy fuerte, y entonces los agentes económicos tienen que ir coordinándose en base a eso. Ahora, si no hay un plan económico, si el sector privado no sabe en dónde va a intervenir el gobierno, entonces no puede redirigir correctamente sus inversiones, y de esa manera se generan totalmente distorsiones en la economía. O sea, si el sector público de Argentina fuera como el de Irlanda, que es del 25% de la economía, no habría tanto problema con que el gobierno no tenga plan económico. Pero en este caso sí, porque el gobierno argentino es el 42% del PBI. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los países nórdicos, donde el sector público es el 50% del PBI. En esos países también es muy importante que el gobierno sea muy claro con su política económica, con los objetivos que tiene y con los instrumentos que va a utilizar, para que de esa manera el sector privado pueda coordinarse y también obtener sus propias ganancias. Entonces, ¿en qué consiste puntualmente un plan económico? En objetivos e instrumentos, y obviamente los instrumentos no pueden ser contradictorios entre sí. O sea, si hay un objetivo que dice que el gobierno va a bajar la inflación por debajo del 10% y otro objetivo que dice que va a generar crecimiento económico, por ejemplo, a través de obra pública financiada con emisión monetaria, bueno, eso es inconsistente, porque una cosa me anula la otra. Entonces, el plan económico tiene que estar compuesto de objetivos y tiene que estar compuesto de instrumentos. Y en Argentina, las últimas veces que han habido plan económico, la economía reaccionó bastante bien y bastante rápido. Piensen, por ejemplo, en el plan austral y en la convertibilidad. Cuando se pusieron en marcha estos planes, la inflación bajó rápido y el crecimiento económico también recuperó rápido, entonces fueron bastante efectivos. López Murphy, bueno, fue la última persona que presentó un plan económico en conferencia de prensa, pero bueno, duró 15 días en el cargo. Y la última persona que podríamos decir que tuvo un plan económico fue Roberto Labaña, aunque no lo hizo tan explícito, pero si uno veía las acciones que iba tomando el Ministerio de Economía, uno entendía que ahí había un plan económico de tener superávit fiscal, superávit comercial, acumular reservas, desendeudar al país, tener un tipo de cambio real alto. Entonces podríamos decir que esa fue la última vez donde Argentina más o menos tuvo un plan económico bastante claro. Macri en su caso no tuvo plan económico, pero lo que sí tuvo Macri fueron las expectativas, y con eso alcanzó, con las expectativas, para que las acciones argentinas subieran en dólares desde 2013 a 2018. Y bueno, o sea, se terminó cuando justamente el mercado se dio cuenta de que esas expectativas no iban a cumplirse. Pero en el caso de Alberto Fernández no hay expectativas. Entonces él sí o sí tiene que ser extremadamente claro con lo que va a hacer con la economía una vez arreglado el tema de la deuda, para que de esa manera el mercado o los inversores o el sector privado le crea, aunque sea un 50% de lo que dice, y de esa manera pueda volver un poco la inversión y el crecimiento económico. Mientras no tengamos eso, mientras no tengamos claridad de cuáles son los objetivos que el gobierno tiene con respecto a la economía y los instrumentos que va a utilizar para lograr esos objetivos, va a ser muy difícil que vuelva a coordinarse la inversión con el sector privado para que el país vuelva a crecer fuerte y se recupere de la decadencia económica que está desde el 2011. Fíjense que el PBI per cápita viene cayendo desde 2011, este año va a caer mucho más.
y sin un plan económico claro va a ser difícil que esta tendencia bajista se revierta. Así que mientras no tengamos eso claro, las acciones argentinas van a ser para trading, van a ser para tenerlas un mes, 2 meses, aprovechar movimientos de corto plazo movilizados por coyuntura, pero desgraciadamente no vamos a poder quedarnos ahí invertidos durante varios años como pasó en el periodo 2003-2018. Así que acciones argentinas solo para trading y CDRs de empresas estadounidenses tecnológicas para aquellos que quieren estar invertidos más a largo plazo en empresas de buena calidad y con buenas perspectivas a futuro. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.